Memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. Que había sido. Muy buenos días, esto es Radio INA. Estamos en la Ciudad de México, donde las jacarandas están ya estallando de color lila para festejar este día, que es el Día Internacional de la Mujer. Los pisos se empiezan a llenar de tapetes lilas también. Y precisamente con el pretexto, con el motivo de que hoy es Día Internacional de la Mujer, aquí en Radio INA invitamos a Enriqueta Cabrera, que ella es directora del Museo Nacional de las Intervenciones de aquí del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Churubusco, México. Y vamos a platicar con ella con el motivo del Día Internacional de la Mujer, de un libro que ella publicó en el 2009, que lleva por título Las Gobernadoras, y es un recuento que ella hace de las primeras mujeres que en México han ocupado el puesto de una gubernatura en diversos estados de la República Mexicana, con historias muy distintas y al mismo tiempo con muchas semejanzas, en un libro en donde ella platicó personalmente con cada una de estas mujeres gobernadoras. Estamos hablando de Griselda Álvarez, de Beatriz Paredes, de Dulce María Sauri Riancho, de Rosario Robles Berlanga, Amalia García Medina e Ivonne Ortega Pacheco. Enriqueta Cabrera es periodista, es escritora, ya dijimos que es directora del Museo de las Intervenciones, es antropóloga social. Antes que este libro publicó Desafíos de la Migración, también ha sido creadora y conductora del programa de televisión Palabra Escrita, comentarista del noticiario Enfoque del Canal 11, articulista en muy diversos medios de comunicación impresa. Dentro de su carrera periodística y de escritora, dirigió El Gallo Ilustrado del periódico El Día y fue directora del periódico El Nacional. Actualmente es miembro de la directiva del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, asociación civil, y miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y la tenemos aquí enfrente de nosotros, y a Enriqueta Cabrera le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acceder a esta conversación. Vamos a iniciar preguntándote, ¿cómo se te ocurrió, qué idea tuviste para escribir este libro? Claro que es un tema muy atractivo, pero yo no había visto ningún esfuerzo así particular o tan extenso como el tuyo, para hacer un libro como Las Gobernadoras, un retrato del poder femenino a 30 años de la incorporación del poder femenino a la política. Así es. Bueno, Juan, en primer lugar, muchas gracias por esta conversación. Uh-huh. Y bueno, pues este libro yo creo que fue un libro que se cocinó a fuego muy lento, uh-huh, porque de alguna manera por el trabajo periodístico yo tuve mucha relación con todas ellas, excepto con Ivonne Ortega, que es ya una gobernadora más reciente. Uh-huh. Ya no estaba yo tan metida en el asunto del periodismo, pero a todas ellas las conocí, fuimos compañeras en algunas lides, fuimos amigas, hemos sido y seguimos siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de la participación de las mujeres en la política, dije, bueno, pues no estaría mal que con todas las cosas que hemos venido platicando a lo largo de años, hiciera una entrevista muy larga, una plática muy larga, una conversación como para poner algunas cuestiones en perspectiva, en orden, etcétera, y publicar este libro de las gobernadoras. Se lo planteé a Editorial Planeta, les gustó mucho la idea, y pues bueno, me puse a trabajar un poco a sistematizar una serie de pláticas, de conversaciones, de entrevistas previas, etcétera, y después nos sentamos a tener una larga plática de muchas horas con cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salió, de esta inquietud de haber, fundamentalmente de dilucidar tres cuestiones, o sea, cómo habían llegado a las gubernaturas estas mujeres, que son las únicas 6 mujeres que han ocupado una gubernatura en el país, ya sea porque fueron electas 4 de ellas, o ya sea por interinatos, que fue el caso de Dulce María Sauri en Yucatán, y de Rosario Robles en el Distrito Federal, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se fue como candidato a la presidencia antes de terminar su periodo como jefe de gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí vino, de ahí salió, y bueno, yo creo que
sí se pudieron resumir algunas cuestiones y bueno, ver también cuál había sido no solamente el desempeño político de estas mujeres, sino que había que entenderlas de una manera más amplia, o sea, por su trayectoria, por cómo se plantearon y en qué momento se plantearon cada una de ellas que podían gobernar su estado, ¿sí? Si había sido una idea que surgió de pronto, si había sido una idea largamente acariciada, cuál fue su experiencia en el gobierno y encontrar algunas cuestiones comunes de las experiencias de gobierno de estas 6 mujeres, y luego entender cuál fue para cada una de ellas su momento más alto y su momento más difícil, más bajo, ¿no? Entonces, bueno, un poco con estas coordenadas fue que se organizaron las entrevistas y bueno, pues más bien se trataba de darles voz, de poner en contexto sus trayectorias personales y sus trayectorias políticas, ¿no? Eso que dices me gusta mucho porque efectivamente lo que haces es poner en contexto estas entrevistas, no nada más limitarte a poner el micrófono, transcribir la entrevista y muchas gracias y con permiso, sino que tú vas conduciendo, como una conductora lo hace en televisión o en radio, vas dando tu crónica de cada una de las 6 trayectorias de estas 6 mujeres, y vas intercalando la entrevista para apoyarte en esta especie de crónica en la cual me llama la atención que no hayas caído en polémica. Es tan fácil caer en polémica en estos temas, de irte de un lado, del otro lado, de polemizar, ¿no? Es lo más fácil. Y sin embargo creo que lograste un libro bastante objetivo, porque es así, se refiere a exponer los hechos nada más, exponerlos, y uno ya sabrá sacar su conclusión, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, o sea la polémica nos toca a los lectores. Como bien dice el subtítulo de tu libro, es un retrato del poder femenino a 30 años de su incorporación a la política. Así ¿A qué nos referimos con esos 30 años? Supongo que al voto. ¿O? Sí, nos referimos a esos 30 años, pensando un poco desde 1953 hasta 2009, habían pasado algo más de 30 años, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que me planteé es, bueno, el voto de la mujer se obtuvo en octubre de 1953. Hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente que normalmente se menciona poco, pero en 1947, en el sexenio de Miguel Alemán, las mujeres pudieron votar por primera vez para elecciones municipales únicamente. Ya en 1953 fue para todas las elecciones, o sea, fue ya la ciudadanía plena de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó entre 1953 y 1979? Que fue cuando México tuvo la primera gobernadora, que fue Griselda Álvarez, ¿no? ¿Qué pasó en esos, que fueron 16, 17 años? Que tardó en haber una gobernadora, porque antes de haber una gobernadora, bueno, hubo diputadas, hubo senadoras, la misma Griselda, y además hubo primero diputadas y después senadoras, ¿no? La misma Griselda Álvarez contaba que ella, cuando llegó al Senado, pues exigió que hubiera un baño para mujeres, ¿no? Sí, que no había. Porque decía, senadores, y no había un baño para mujeres, ¿no? Ni oficina para gobernadora. Ni oficina para gobernadora, sí. O sea, ella dice que ella le puso la vocal a gobernador A, ¿no? Entonces... y los baños es una anécdota. Sí, los baños es una anécdota. Bueno, y entonces aquí las mujeres, ¿dónde van al baño? No había más que baño de senadores, no había baño para senadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas van también... relatándose a lo largo del libro, ¿no? Porque, o sea, uno puede pensar que son anécdotas, pero son anécdotas que están reflejando cómo el campo, digamos, el terreno, el escenario de la política, pues era predominantemente masculino, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Y de esos 30 años que hablamos en el subtítulo de tu libro, ¿cómo se construyó en México esta ciudadanía de la mujer? O sea, ¿qué antecedentes hubo de lucha por el voto femenino? No nada más por el voto, sino por abrirse espacios dentro de la política en México. Ya mencionaste lo de que primero hubo presidentas municipales, pero ¿cómo fue la lucha? Fíjate que además hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención ahora que están saliendo algunas estadísticas
sobre la participación de la mujer en la política, ¿no? Estadísticas que manejó el INEGI. Sacó un boletín larguísimo sobre educación, salud, en fin. Y bueno, yo saqué algunos datos acordes con el libro sobre la participación de la mujer en la política. Y bueno, pues la participación de las mujeres en la política realmente ha sido muy lenta, ¿no? Lenta y consolidada, porque si uno considera que el número de presidentas municipales ha aumentado, pero que este repunte han pasado del 4.1 al 6.9%. O sea, es que es bajísimo, ¿no? Sí. De 1947 a 2011, ¿sí? Entonces, bueno, pues es un camino pues que solamente se puede recorrer andándolo, ¿no? Y que no ha sido fácil, ¿no? Fíjate que en el libro a mí me llama mucho la atención cómo el relato que hace Amalia García de cuando ella se planteó ser candidata por el PRD al gobierno de Zacatecas, ¿no? Todo el mundo le decía, no, es que Zacatecas no está listo para tener una mujer gobernadora, o sea, ¿cómo se le ocurre a usted, no? Y decía, no, sí está listo, o sea, aquí en Zacatecas han ido muchos hombres, ¿y quiénes son las que manejan las cosas, las que realmente tienen poder de decisión en muchas poblaciones, etcétera? Pues son las mujeres. Y bueno, este argumento que manejaba en la entrevista a Amalia García también se dio con el caso de Griselda Álvarez, ¿no? Griselda Álvarez era senadora, perdóname. Sí, no, está bien, sí. Que ahorita me estaba acordando que precisamente estas dos mujeres tuvieron antecedentes de gobernadores en su propio estado, de su propia familia, digo. Así es. Desde el bisabuelo, el padre, en el caso de Griselda y en el caso de Amalia, el padre fue el que... Su padre fue gobernador de Zacatecas. Y sí, siendo así, incluso le dicen, no, todavía no se puede, no estamos listos. A ella le decían, por supuesto que su padre sí pensaba que Zacatecas estaba listo, ¿no? El padre de Griselda Álvarez ya había muerto, también fue gobernador de Colima, ¿sí? Y su abuelo también había sido gobernador de Colima. Ahí hay una historia verdaderamente dramática, ¿no? Que te habla de los tiempos que vivía el país en los años de Juárez, de la Reforma, del enfrentamiento de conservadores y liberales, ¿no? De la excomunión de la gente que estaba con Juárez, ¿no? Por parte de la Iglesia Católica, ¿no? A pesar de que eran muy católicos. Sí, una anécdota que mencionas en el libro sobre aquello de las excomuniones, de alguien a que tuvieron, que no lo podían enterrar, en fin. Bueno, eso sucedió con el abuelo de Griselda Álvarez. O sea, él era un hombre muy católico e incluso había construido con su dinero una iglesia importante en Colima, ¿no? Pero después estuvo con Juárez, entonces los comulgaron. Y cuando murió, bueno, las mujeres también católicas de su familia, en primer lugar su esposa, pues querían enterrarlo por el rito católico, ¿no? Y bueno, pues él estaba excomulgado, entonces no se podía. Entonces, bueno, pues habló con los jerarcas de la iglesia y para ver cómo se podía solucionar aquello, ¿no? Y sí hubo una solución tremenda, ¿no? Que dejó una huella, yo creo que indeleble en la familia y en particular yo creo que en Griselda, porque ella se acordaba muy bien de esta cuestión, que para enterrarlo, bueno, ellos tenían que pagar que dar una donación de dinero a la iglesia, pero que además la iglesia les exigió que le pudieran dar unos azotes al cadáver para desendemoniarlo, ¿no? Suena increíble, de veras. Cuando lo leí, es una cosa terrible, una cosa muy fuerte, ¿no? Propia de aquellos tiempos del siglo XIX, de aquellos enfrentamientos entre liberales y conservadores en los que, bueno, pues jugaba un papel la iglesia también al lado de los conservadores. Algo que habría que resaltar, bueno, a mí me llama mucho la atención, son las diferentes experiencias de las mujeres, acompañadas o solas o viudas o casadas o en fin, esta diferencia, hay como
hay lugares comunes y al mismo tiempo hay grandes diferencias entre una mujer que va a gobernar, que va a trabajar en el poder, con pareja o sin pareja, con hijos o sin hijos, con una edad mayor o muy jovencita. Fíjate que esa es una de las cuestiones interesantes, o sea, que no hay ahí un patrón, ¿sí? Sino que hay situaciones distintas de acuerdo con la vida y las experiencias de cada una de estas mujeres. Pero, por ejemplo, Griselda Álvarez decía que ella tenía el estado civil perfecto para gobernar Colima, que era viuda. Y dice, bueno, pero ¿por qué dice eso? Dice, porque es infamante pensar que la mujer, para llegar al poder, debe acostarse con un hombre, ¿no? Así lo decía ella. Pero bueno, ella decía, mira, si yo hubiera tenido marido, hubieran dicho que mi marido gobernaba. Si hubiera sido divorciada, pues en esos tiempos todavía se veía como con una cierta distancia a las mujeres divorciadas. Entonces, pues, no, yo tenía el estado civil perfecto. Ideal. Era viuda, me podía dedicar totalmente a gobernar, no tenía nada que distrajera mi atención. Su hijo ya era mayor, etcétera. Pero bueno, pues otras mujeres tienen situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, Dulce María Saurí Riancho, pues estaba casada, ¿no? Con José Luis Sierra, sigue casada con José Luis Sierra, tenía hijos, etcétera, etcétera, pero ahí ellos llegan a un entendimiento muy claro y muy bueno, digamos, para la trayectoria política de ambos, ¿no? José Luis Sierra trabaja para el INAH también, hay que decirlo, ¿no? Y luego, bueno, Rosario Robles estaba casada, también hubo muchos problemas, ya casi al final de su de estar ella en el al frente del gobierno del Distrito Federal, pues tronó aquello, ¿no? Y bueno, pues Amalia García ya era viuda, ¿no? Ivonne Ortega estaba casada, en fin, situaciones distintas en cada una de ellas, ¿no? Y complejidades también distintas en una situación y en otra, ¿no? ¿A qué atribuyes tú lo que mencionabas hace rato de que en México el proceso fue lento? Incluso diste unos datos estadísticos. ¿Por qué fue tan tardía la obtención del voto femenino en México? ¿Por qué una constitución que se consideraba tan progresista como la de 1917 no contempló una cosa como el voto femenino? Fíjate que en 1917 fue una cosa que se discutió, pero estaba como un poco marginal, vamos a decir, como que no estaba en el centro de las cosas. Estaban otras demandas de mujeres, ¿no? De mujeres trabajadoras, de mujeres periodistas, etcétera. Pero bueno, pues, no sé, México es uno de los países donde la mujer obtiene el voto femenino muy tardíamente, ¿no? Muy tardíamente. Y luego el avance, pues yo creo que es un avance desigual, donde hay avances y retrocesos. Esto que vimos en la legislatura pasada de las Juanitas, ¿no? De las mujeres que llegaban a una diputación y luego pedían licencia para que llegara el hombre que era su suplente, pues es una de las cuestiones más ominosas, digamos, en toda esta lucha de las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo creo que el caso de Griselda Álvarez es muy peculiar, digamos, y muy importante por haber sido la primera mujer que ocupaba una gubernatura. Y ella decía una cosa que me parecía muy interesante, me decía, es que es una cosa distinta, o sea, el poder real está en el Ejecutivo. Ese es el poder real, descarnado, etcétera. Y por eso ha sido tan difícil. Incluso cuando ella planteó la posibilidad de su candidatura, bueno, años del PRI, ¿no? Años del PRI en el que el presidente tenía voz también y decisión sobre quién jugaba para una gubernatura en el PRI o quién no jugaba para una gubernatura en el PRI. Bueno, ella tuvo una carrera muy larga, había sido senadora, había sido funcionaria pública, conocía su estado y de repente dijo, bueno, yo podría ser gobernadora. Claro. Tengo todo para gobernar, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa de que, no, pero el país no está todavía preparado para que una mujer gobierne. Dice que ella tuvo una plática a propósito del tema con Jesús Reyes Heroles, que era secretario de Gobernación, y que ella las contó y que Jesús Reyes Heroles le dijo a lo largo de esa plática,
19 veces no. Que las contó. 19 veces le dijo no. No. Y entonces dijo, bueno, pues entonces voy a hablar con el presidente, ¿no? Y eso que era la época en la que se estaba cocinando la famosa Lope. Sí, o sea... La ley de procesos así electorales. Es, de la ley de procesos electorales. O sea, ella fue electa senadora con esa Lope, ¿no? Con esa reforma electoral de Jesús Reyes Heroles. Pero Jesús Reyes Heroles le dijo 19 veces no. Entonces ella se fue a ver al presidente y le dijo, oiga, pues yo creo que yo podría ser gobernadora de mi estado. Le dijo, ya había hablado con todos los interlocutores que tenían un peso político en las decisiones. Y bueno, pues ahí la decisión fue del presidente, ¿no? Pero también, si Griselda Álvarez no hubiera tenido una trayectoria, una posición política, una decisión, o sea, si no hubiera luchado, nunca hubiera llegado, ¿no? O sea, el dedazo tenía sus límites. Tenía sus límites porque tenía que ser entre quienes podían no solo ganar la elección, sino que podían realmente gobernar, ¿no? No sé, era curioso porque el perfil de ella era más conocida por su poesía, porque escribe en los periódicos, por su trayectoria como escritora, más que como política, como participante de puestos públicos, digamos, sí, en su estado. No, y además por sus relaciones, digamos, con todo el mundo cultural. Sí, poetas, era una pintores, mujer músicos. a la que respetaban, no sé, había un círculo muy importante en el que ella se movía y que pues evidentemente también la apoyó, ¿no? Pero, o sea, no se puede decir que haya sido un dedazo y que no haya habido un mérito de ella, ¿sí? Después, bueno, ya las cosas fueron cambiando, fueron distintas, ¿no? Y ahora a veces el dedazo parece que lo sustituyen las encuestas, el encuestazo, ¿no? Encuestas. Sería interesante, se me ocurrió ahorita de repente, indagar aquí en el INA. Tú eres mujer, directora de un museo importante. ¿Quién fue la primera mujer funcionaria en el INA? No sé si hay algún... Se me ocurrió, ¿eh? No, sí, no sé si venga el caso a la entrevista. Sí, no tengo el dato. Te soy franca, no tengo el dato ahora. Sí puedo pensar en muchas mujeres y bueno, yo te diría que de las mujeres, digamos, en museos nacionales del INA, ¿sí? Somos 3 y 3, ¿no? O sea, una paridad... no, 4, ya somos 4 y 2. 4 mujeres. Sí. Y del instituto, recuerdo a María Teresa Franco. Sí, como no, directora del INA. Pero mujeres directoras. Estoy lanzando la moneda al aire porque no me acuerdo así de memoria, pero en fin. Una tarea pendiente, ¿eh? Sí, ¿verdad? Una tarea pendiente que habrá que trabajar interna. Y habrá que indagar. Y bueno, volviendo un poco a algunas cuestiones del libro, una cuestión en la que coinciden también todas estas mujeres es que en pensar que el gobernante siempre está a prueba. Y eso me parece una cuestión muy saludable que muchas veces los gobernadores olvidan, ¿sí? O sea, que están bajo el escrutinio público, que están a prueba, que tienen que responder a la ciudadanía. Y esta fue una cuestión muy consciente en todas las mujeres gobernadoras porque ellas sentían no solamente que estaban a prueba por estar en el ejecutivo de un estado, sino por ser mujeres. Claro. ¿Sí? Y la que tenía más consciente esto era Griselda Álvarez, ¿no? Decía, yo tengo una responsabilidad histórica porque si yo la hago mal, entonces va a ser un retroceso enorme para todas las mujeres y para la posibilidad de que otra mujer pueda ser gobernadora, ¿no? Sí, pero estaban bajo doble lupa, o sea, normalmente un gobernador está bajo la lupa, pero siendo mujeres era como doble lupa, doble escrutinio. Así es. Doble vigilancia. Y ahora solamente hay una mujer gobernadora, que es Ivonne Ortega en Yucatán. Hace unos años estaba también Amalia García, eran 2, pero cuando en 2012 termina el periodo de Ivonne Ortega, y yo ahorita que vea o que recuerde de alguna mujer que esté muy fuerte para Yucatán, para gobernadora, pues es difícil, no lo veo todavía, ¿no? En las próximas elecciones estatales, ¿no? Pero bueno, ojalá
surja por ahí alguna otra mujer, ¿no? Siendo mujeres ellas, precisamente por su condición femenina, ¿qué tanto han podido, qué tanto han querido, qué tanto han logrado estas mujeres gobernadoras ocuparse de la problemática de género durante sus periodos de gobierno? Que leí cosas muy interesantes, muchos avances, precisamente como mujeres pelearon por las mujeres. Uh-huh. Sí, yo creo que no necesariamente porque fueran feministas, o porque sí tenían algo de feministas, o simplemente por ser mujeres, pero sí abrieron espacios a muchas mujeres en sus gobiernos. O sea, sí confiaron en la capacidad de otras mujeres para acompañarlas en la tarea. Y yo creo que es algo un poco como que nos nace, ¿no? Como que simpatiza uno, como que cree en la responsabilidad también y en la capacidad de las mujeres, ¿no? Que muchas veces pues hay un cierto grado de machismo, de misoginia, etcétera, en todos lados, y siempre te ven así como, ay Dios, ¿y podrá? Y como que las mujeres confiamos más en las mujeres. Bueno, no quiero tampoco generalizar ni hacer de esto un factor como de estereotipo de los gobiernos que encabezaron mujeres, pero yo creo que sí es recuerdo que hay una cierta dosis de sí, recuerdo el caso particular de esto de la mujer policía que iba en la misma patrulla con el hombre policía y ella ganaba menos, o sea, tienen el mismo peligro, digamos, en su trabajo, hacían la misma labor, las mismas horas, pero ella por ser mujer ganaba menos. Sí. Hay una anécdota, fíjate, hay una anécdota también de Griselda Álvarez, que ella echó a andar un programa para ofrecerles a las mujeres que estaban en la prostitución un trabajo digno, ¿no? Sí. Y entonces las convirtió en mujeres policías o patrulleras, ¿no? Y no fue fácil, ¿no? No fue fácil porque de repente llegaba alguien y se les acercaba, ay, oye, no, yo soy autoridad ahora. Y ella dice que tuvo una respuesta muy buena y que les dio o sea, quienes lo tomaron como una cuestión de dignificación de su valor como mujeres, ¿no? En ese espacio que ella les abrió, que ella le dio, y estaba muy orgullosa, digamos, de ese programa. Y también a nivel legislativo, el caso de mejorar las leyes en cuanto a las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia feminidad. Ahí yo creo que la que fue, digamos, pionera en esto fue Rosario Robles. No sé si te acuerdas que hubo la ley Robles, sí, así la llamaban, que después incluso hubo una discusión que fue hasta la Suprema Corte, y ella ya había salido del gobierno del Distrito Federal, pero la Suprema Corte avaló la ley Robles, ¿no? Dice que esa fue una de las cuestiones que más gusto le dio después de haber dejado el gobierno del Distrito Federal. Y la otra cuestión en la que todas coinciden es que, aún estando en el Ejecutivo, había una cierta discriminación, una cierta cosa como que, no, bueno, pues aquí está la gobernadora, ¿no? Digamos, entre sus pares gobernadores. Y que tampoco fue fácil abrir también ahí los espacios de pares, de respeto interpares, de reconocimiento interpares, etcétera, ¿no? Tal vez por cuestiones políticas, tal vez pues era difícil romper este escenario solamente masculino en el Ejecutivo, ¿no? Llama la atención el caso de Beatriz Paredes Rangel, que no solo era mujer, sino que era muy jovencita y andaba metida ya en cosas en donde se tenía que dar a respetar a nivel político, a nivel como líder agraria y como estas cuestiones en las que participó. Fue diputada a los 21 años, por ejemplo. Entonces que una mujer llegara así, que una niña casi, ¿verdad? Sí, Beatriz tiene una trayectoria impresionante, ¿no? No solo como mujer, sino como mujer, como gobernadora, como subsecretaria de Estado, como secretaria general del PRI, como presidenta del PRI, etcétera. Fíjate que esa es una cuestión también que es interesante. De estas 6 mujeres, 4 fueron presidentas del PRI y del PRD, o sea, porque todas estas 6 mujeres son del PRI y del PRD. 4 fueron presidentas de sus partidos. Solamente una
fue presidenta de su partido antes de ser gobernadora, Ujú. que es el caso de Amalia García. Sí. Las demás fueron, no, de Rosario Robles creo que también. No estoy segura, No fue pero las antes. demás fueron después. Ujú. Sí. Rosario Robles fue antes de Ujú. ser... Gobernadora interina, bueno, sustituta o cómo se llama. interina, sí, Interina, fue sí. jefa de gobierno interina, ¿no? Porque no me dio una elección. Ujú. Pero yo estoy segura que Rosario Robles en ese momento y Dulce María Sauri en ese momento, si hubieran enfrentado una elección, le hubieran ganado. Eran mujeres muy posicionadas, digamos, no solamente dentro de sus partidos, sino en la opinión pública de sus estados o de su entidad federativa, ¿no? El factor humano, el haber tratado personalmente, tú ya dijiste que tenías buenas relaciones con varias de ellas, que unas más cercanas, otras no tanto, pero el factor humano, el estar frente al personaje, ¿qué te significó? ¿Qué experiencia nos puedes compartir? Mira, yo creo que es una experiencia agradable, buena, que de alguna manera también, a lo largo del tiempo y de conocernos, y en un ámbito distinto, digamos, yo desde el periodismo, ellas desde la política, pues se fraguó una amistad. Yo te puedo decir que me considero amiga de todas. Uh-huh. Entonces sí se fraguó una amistad en distintas circunstancias, por distintos motivos, ¿no? Y una cuestión que me parece muy interesante es cómo veían su trayectoria en la gubernatura estas mujeres, porque, por ejemplo, Amalia García, ajá, sí, o sea, sí, porque esto es un poco el recuento de cómo valoraban ellas, cómo se veían como gobernantes, cómo pensaban que habían llegado ahí, etcétera, ¿no? Pero entonces, en el caso, por ejemplo, de Amalia García y de Ivonne Ortega, este libro sale cuando ellas son gobernadoras, ¿sí? En cambio, este libro sale, bueno, esto es triste, ¿no? Porque el libro me lo dieron de la imprenta el día que estábamos velando a Griselda Álvarez. O sea, el día que ella murió, ¿sí? Pero, digamos, las pláticas con Griselda Álvarez tenían una gran distancia de tiempo y de madurez, de la reflexión de lo que había sido aquello en su vida, ¿no? Y yo creo que para todas fue una de las cuestiones, si no te diría yo, la cuestión más importante de su trayectoria política. Uh-huh. Pero cómo se ven como gobernadoras según la distancia que cada una de ellas tiene con su periodo. Es bien interesante. Uh-huh. Es bien interesante porque las que están ahí están todavía muy metidas, o sea, no tienen esa perspectiva que te da el tiempo, ¿no? La distancia. Sí. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaría que si algún día el libro se reedita, tener la oportunidad de volver a conversar, sobre todo con Amalia y con Ivonne Ortega, que ya verán su gubernatura también con el lente que da la distancia y la valoración y la autocrítica también, ¿no? Amalia estaba terminando. Beatriz Paredes es muy autocrítica también, en cuanto a su periodo en Tlaxcala, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya lo ves a una distancia grande y dices, no, pues si yo hubiera tenido la madurez política que tengo ahora, seguramente hubiera hecho algunas cosas distintas a como las hice en ese momento, ¿no? De los artesanos que menciona, ¿no? Que le faltó, quiso, pero no pudo. Sí. El fomento a las artesanías, sí. De los museos. Ahora, lo que decías de que Beatriz Paredes fue una gobernadora muy joven, hay que recordar que Ivonne Ortega también. Ivonne Ortega tiene, cuando llega a la gubernatura, más o menos la misma 34. Edad que tenía Beatriz Paredes cuando llega a la gubernatura de Tlaxcala. En una situación distinta. El país había cambiado muchísimo entre los años de Beatriz Paredes y los años de Ivonne Ortega, ¿no? O sea, Amalia, estamos hablando de Ivonne Ortega, de un periodo de su gubernatura que concluye en 2012, que empieza en 2007, y Beatriz Paredes comienza su gubernatura en 1987
y termina en 1992. Entonces, nada más con estas fechas Sí, hay te una das distancia. idea de cuál es la distancia enorme que hay en el desarrollo político, pues no, de las mujeres de México, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien. Amalia García estaba entregando, ¿verdad? Precisamente, estaba terminando su periodo cuando la entrevistaste. No, yo creo que todavía le faltaba como 1 o 2 años, yo me Ujú. imagino. Yo por aquello que A decías ver, que la gente Amalia está metida en García, el gobierno y en todavía no puede. 2010, el libro Ujú. salió en 2009, 9. en 2008 ya lo estaba trabajando, Ah, ya. ¿no? Ujú. O sea que sí, fue como 1 año y medio, 2 años antes. Sí. Ujú. Y Amalia también con una trayectoria de la izquierda en México muy importante, como decías tú, también marcada por el 68, Ujú, por la ujú. familia que también estuvo en gobiernos y demás. En el caso de Amalia, ¿cómo fue tu diálogo con ella? Bueno, pues fueron muchos diálogos, ¿no? Porque Ujú. pues, también Amalia la conozco desde hace muchos años, ¿no? Ujú. Hemos sido buenas amigas, etcétera. Y bueno, las últimas veces que la entrevisté, pues estaba yo entrevistando no solo a mi amiga Amalia García, estaba estaba hablando con la gobernadora, Claro. ¿no? Entonces los tiempos son más acotados, ¿no? Más rápidos, más difíciles. La plática tiene que ser más directa, más puntual, más directas las preguntas. Ujú. Y ellas siempre se van a lo que están viviendo, ¿no? Entonces eso me parece importante, me parece muy interesante. Y una cuestión en la que coinciden casi todas estas mujeres, excepto Ivonne Ortega por su juventud, es que tiene en ellas una influencia el 68, Ujú. ¿sí? Que tiene en ellas una influencia, yo diría, muy importante en sus trayectorias el 68. Por ejemplo, dirías, bueno, Griselda Álvarez. Bueno, Griselda Álvarez en 1968 era funcionaria en la Secretaría de Salud, pero estaba estudiando también la carrera de letras en la Facultad de Filosofía. Entonces, en el 68 ella cuenta que salía corriendo de sus labores como funcionaria para irse a la universidad. Iba a su casa, agarraba su bocho, su torta y se cambiaba de ropa y se iba a la universidad. Y bueno, le tocó el 68, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera participó, de alguna manera representó muchos dilemas, de muchas maneras representó también la visión de un nuevo mundo, de un nuevo planteamiento, de nuevos escenarios políticos que no se hubieran pensado en México antes de 1968, ¿no? Luego, por ejemplo, pues Beatriz Paredes también era joven, ya estaba metida en la política, o sea, 14, 15 años o no. Beatriz Paredes ha de haber tenido pues como... Aquí estamos con la calculadora. Como 18, por ahí, sí. Yo creo que ya andaba metida en la cuestión de las ligas de comunidades agrarias y toda esta cuestión. O sea, ella estaba, digamos, en otro ámbito. Pero, por ejemplo, Dulce María Sauri empieza a estudiar la carrera en 1969. Y entonces había conocido, digamos, a distancia el 68, pero cuando ella había venido de Mérida a la Ciudad de México, pues había encontrado todo aquel mundo del 68, y eso le había hecho decidir algo que era muy difícil también en ese momento, que era dejar Mérida y venirse a estudiar a la Ciudad de México, ¿no? Y Amalia García estaba en el exterior, su padre era entonces un diplomático, y entonces ella empieza a ver las noticias que llegan de México y lo que está pasando, y lo primero que le dice a su padre: yo ya me voy, yo tengo que estar en México, ¿sí? Y era como de preparatoria ella en ese momento, ¿no? Y ella se impone y se viene a la Ciudad de México a estudiar y a ser parte también de esto, ¿no? Sí, porque se enteraba a la distancia, no estaba aquí, como que eso le podía mucho. Pero esa la mueve y se viene a la Ciudad de México. Sí. Y luego Rosario Robles era más joven, estaba como en secundaria, ella estaba estudiando en una escuela de monjas. Sí. Y las monjas la sacan al patio a hablar sobre el 68,
a orar porque esto se componga por todas las cosas terribles que estaban pasando, y esto pues despierta también una inquietud política importante en Rosario Robles, ¿no? Uh-huh. Amigos, esto es Radio INA. Estamos platicando con Enriqueta Cabrera acerca de su libro Las Gobernadoras, aprovechando que hoy es Día Internacional de la Mujer. Bueno, con ese pretexto, pero realmente... Más bien. Sí. ¿Qué pasa con estas mujeres como personajes en la política mexicana, más allá de su condición femenina? Por ejemplo, me sugieren que te pregunte, ¿doña Griselda puede equipararse con un Jesús Reyes Heroles? Pues yo creo que son dos personalidades distintas, pero yo creo que en cuestión de lo que ella abrió en este país para muchas mujeres, sí tiene un gran valor, ¿sí? Como lo tuvo también Jesús Reyes Heroles. Bueno, él innovó muchas cosas de la política mexicana, ¿no? En primer lugar mencionábamos esta reforma electoral que fue tan importante para que hubiera oposición, para que los partidos prohibidos tuvieran un ámbito donde desarrollar la política y donde participar, ¿no? Sí, que dejaran de ser hoy parece una cuestión ¿sí? menor, pero fue una cuestión realmente muy, muy importante en aquel 1977. Uh-huh. Sí. Bien, precisamente aprovechando la presencia de Enriqueta Cabrera y hablando de mujeres, y que ya mencioné hace rato varias veces que ella es directora del Museo Nacional de las Intervenciones, ¿quieres que hablemos sobre la próxima reapertura o quieres pues que mira, terminemos de hablar sobre el libro? Yo creo que terminamos esta conversación, porque sí habría muchas cosas, podríamos extendernos demasiado en el asunto del Museo Nacional de las Intervenciones. A mí me gustaría que tuviéramos una conversación también que pudiera ser amplia, ¿no? Porque es mucho lo que estamos haciendo ahí en el museo y merece un espacio especial, aparte, digamos. Yo quisiera dar algunas cifras para ubicar un poco en perspectiva esto de las gobernadoras de antes, de ahora. Hay una precandidata mujer en el caso del Partido Acción Nacional, ¿no? Ha habido otras candidatas mujeres, pero bueno, hay una precandidata mujer en este momento con posibilidades como no habían tenido otras candidatas mujeres a la presidencia de la República en otros momentos, ¿no? Entonces, creo que hay algunos datos que manejó el INEGI el día de ayer o el día de antier, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, que el Censo de Población y Vivienda en México residen 57.5 millones de mujeres. Y que la población mexicana residente en Estados Unidos, que también ya hay que considerarla como parte de la población. Sí, son millones. En 2010 eran 11.9 millones, 46.5 mujeres, ¿no? Esto también echa abajo el mito de que en realidad la migración es masculina. O sea, casi está llegando a ser el 50% la migración de mujeres también a Estados Unidos. Pues sí ha avanzado mucho entonces, porque antes había pueblos que casi eran pueblos fantasmas de puras mujeres, digo fantasmas en cuanto a que no había hombres, que hasta tenían que hacer cooperativas de mujeres, de artesanas y todo, porque todos los hombres habían migrado. Así es. Y pero un dato, esto ha cambiado. Sí, eso ha cambiado, eso está cambiando cada vez más. Y además las mujeres mexicanas en Estados Unidos se sienten muy contentas porque hay una serie de reglas, digamos, que no se respetan tanto en México, ¿no? Reglas y también cuestión de las relaciones de pareja, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres en Estados Unidos por parte de sus maridos, compañeros, etcétera, decrece muchísimo, porque ahí sí hay consecuencias muy serias, muy serias, en caso de golpear a una mujer o de cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces ellas se sienten bastante a gusto por ese lado. Y bueno, un dato más es que ¿qué pasa con las mujeres económicamente activas aquí en México, ¿no? En 2011,
41.8% de las mujeres de 14 años y más forman ya parte de la población económicamente activa, o sea, casi vamos a llegar al 50%. Pero además de este 41.8% de mujeres que trabajan, 95.9% combina sus actividades extradomésticas, o sea, su trabajo, con los quehaceres domésticos. La doble jornada de la que hablábamos, ¿no? La doble jornada que está ahí, fuertísima también. Enriqueta Cabrera, tú eres escritora, eres periodista, eres antropóloga social. Las mujeres en la prensa, como es tu caso, ¿qué importancia han tenido para la construcción de la ciudadanía y la participación política de las mujeres? Como mujer periodista, como mujer escritora. Bueno, ahí me pones como en una cosa difícil, ¿no? Porque de autoanálisis. Así es, o sea, porque ya no estoy hablando de alguien que está afuera. No, pero en general, sí, hay muchas mujeres que escriben sobre el tema. Mira, yo creo que hay muchas mujeres en el periodismo, ¿no? Uno se sorprende la cantidad de periodistas mujeres que hay. Yo creo que ahí sí somos pares o casi, ¿no? Y bueno, pues pienso que sí es importante, pero que no es importante las cosas que se hacen por ser mujer, o sea, tiene valor también por ser mujer, porque muchas veces las mujeres en todos los ámbitos laborales enfrentan muchísimo más problemas, más barreras, o sea, tienen que ser más capaz, ¿sí? No puede ser medianamente capaz, sino que tiene que ser más capaz porque también siempre estamos a prueba, ¿no? Siempre estamos a prueba. Tal vez más que los hombres. Esto va disminuyendo, ¿no? Esto va disminuyendo y realmente si uno comienza a medir las cosas por el trabajo y no por el género, ¿no? Se da cuenta de que sí ha habido un avance muy importante en este ámbito, en el ámbito del periodismo. Cuando tú dirigías El Gallo Ilustrado, la directora era mujer, la directora del periódico El Día. Sí, Socorro Díaz. Tú fuiste directora también de otro diario. Ahorita tenemos aquí a Carmen Lira. Carmen Lira. Ajá. Ya tiene un largo periodo como directora de La Jornada. La Jornada. Ajá. ¿Y a qué otras mujeres? La directora de información de La Jornada es una mujer también, ¿no? La directora de información del Día era un hombre y la directora de información del Nacional era una mujer. Entonces, bueno, sí se da uno cuenta que hay espacios importantes que van ocupando las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Me acuerdo de la anécdota en tu libro de cuando Rosario Robles es llamada por Cuauhtémoc Cárdenas para ser secretaria de gobierno. Y que dice, ni siquiera lo había pensado, dice yo, hasta se fue de vacaciones porque no pensaba que fuera a formar parte del gabinete. Y cuando regresa, pues que ya te incluí, ¿por qué no me preguntaste? Pues porque no estabas, pero ya estás incluida. Sí, fíjate, ahí hay una subvaloración, muchas veces una autosubvaloración de las mujeres, ¿no? Y yo creo que a casi todas les ha pasado. Por ejemplo, Dulce María Sauri tenía una posición muy importante, o sea, era un personaje muy, muy importante en la política del estado de Yucatán. Y cuando le preguntan, ella era dirigente del PRI en Yucatán, en Mérida, o sea, era una mujer que tenía una trayectoria muy importante, y cuando le preguntan quién debería ser el gobernador, ella da su opinión, ¿sí? Se equivoca además porque da su opinión de Víctor Manzanilla Schaefer, que después tiene que salir y ella tiene que entrar como interina, ¿no? Pero en ese momento la candidata lógica era ella. Y no se le ocurre decirle al presidente, yo creo que yo puedo ser la gobernadora de Yucatán, sino que se expresa de los candidatos hombres que están ahí o que le plantea el presidente, ¿no? O sea, y eso ahora ella lo ve y lo reconoce a distancia, ¿no? O sea, eso que le pasó a Rosario Robles también le pasó a Dulce María Sauri. Y a Beatriz Paredes. Y también en revés, parte, ¿no? y también en parte le pasó a Griselda Álvarez. Porque Griselda Álvarez no es que, o sea, ella piensa que puede ser gobernadora, pero no se lo plantea hasta que me parece que entonces era dirigente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, y le dijo, oiga, ¿y qué tal si usted se lanza para gobernador? Y dije,
Ah, caray, pues sí puedo. Tengo esto, y ahí arranca, ¿no? Entonces, sí, suele haber eso, ¿no? Y Beatriz Paredes también estaba muy segura de que ella sí tenía todas las capacidades para ser gobernadora. Dice, si me nombran diputada, me eligen como diputada, mi siguiente paso va a ser gobernadora. Estaba segurísima de sí misma, no tenía duda. Así es. Y así fue. Así fue, definitivamente. Sí. En fin. Pues sí, es muy interesante porque sí hay cuestiones comunes. Otra cuestión que les preguntaba yo a todas es, a ver, ¿gobierna distinto una mujer y un hombre? ¿Quién contesta esa pregunta? A ver. No, pues a todas se las hice, ¿no? Ajá. Y sí hay una cosa en la que coinciden todas, en el sentido de que sí ven una diferencia porque todas ellas tienen una sensibilidad social distinta, ¿sí? O sea, y es lógico, ¿no? Es lógico hasta cierto punto, ¿no? Porque la mujer pues tiene relación con muchas cosas, ¿no? Que atañen a la vida de la gente, ¿no? A la vida común de la gente. Y entonces todas ellas hacen políticas sociales importantes en sus estados. Y todas ellas ponen el acento en que voy a hacer esto, a lo mejor está muy difícil, pero esto puede beneficiar aquí, allá, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una, digamos, yo no diría tanto una forma distinta de gobernar, hay una sensibilidad distinta. Y bueno, también pues muchas cosas duras que las ponen a prueba, ¿no? Decisiones que tienen que tomar y que tienen que tomar demostrando que son no solamente capaces, sino que tienen la mano dura cuando hay que tener mano dura para poder gobernar, ¿no? Se ha hecho costumbre en los gobiernos, hablando de las cuestiones de género, de que las esposas de los gobernantes cumplen una función específica. ¿Qué pasa con las funciones de los maridos en el caso de las gobernadoras? Ya mencionaste el estado ideal de Griselda Álvarez siendo viuda, porque no tuvo primer damo, por ejemplo, que luego se decía de chiste. Pero ¿qué pasa con los maridos de las mujeres que llegan casadas a gobernar un estado? La gubernatura. Yo creo que se marginan totalmente. Totalmente. O sea, es tanta la contaminación, digamos, política que puede haber, que yo no veo que ninguno haya salido a decir nada, ni haya ocupado ningún cargo. Ni el marido que era de Rosario Robles, o de Ivonne Ortega, o de Dulce María Sauri, o sea, están en otro ámbito, totalmente en otro ámbito. Independientemente de su filiación política, ¿crees que todas las mujeres que has mencionado en tu libro, las 6 gobernadoras, han sido progresistas en general? Yo diría que sí. Yo diría que sí, si uno entiende que ser progresista quiere decir tener sensibilidad social para tratar las cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? En ese sentido yo creo que sí. Porque no hablamos de izquierda y de derecha. No, yo creo que va más allá de... Claro, dentro de tu... va más allá de los colores o las filiaciones, ¿no? Yo creo que sí han sido gobiernos progresistas. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poco tiempo. ¿Alguna idea que tengas para concluir con esto? En general, ¿crees que estas mujeres han sido respetadas, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que sí han sido respetadas, que también ha habido muchos intentos de minusvalorarlas, pero que ellas se han dado a conocer y a respetar, y que en el ámbito de las cosas que manejan en el gobierno son mujeres que sí pueden manejar el poder, que sí tienen una visión distinta de lo que es el poder, o sea, una visión más cercana a decir, el poder es para servir a los otros, más que para servir, o sea, no es para servirme a mí. Sí, han tenido además diferentes oportunidades, algunas han estado 6 largos años y otra, la mínima creo que es 1 año 4 meses. Sí, han tenido muchas. Ahora, algunas semejanzas es que todas estas mujeres tienen una trayectoria propia, que se han forjado también
y que son mujeres de carácter fuerte. O sea, no son mujeres que hayan vivido como mujeres discriminadas, minusvaloradas, etcétera. Son mujeres que también en sus familias, y esto es muy importante, crecieron dándoles una importancia y un lugar y sabiéndose hacer oír y respetar. O sea, son mujeres que en el momento que tienen que tomar decisiones, las toman, ¿no? O sea, no sé, por decirte algo, si Dulce María Sauri se quería venir a estudiar a la Ciudad de México, no hubo nada que la pudiera detener y fue muy difícil, ¿no? Si Amalia García quería venirse, no me acuerdo si su padre estaba en Polonia o algo así. Sí, creo que en Polonia. Y dijo, yo me voy a México. Y me voy, ¿no? Sí. Y entonces ya lo único que decían, bueno, sí, pero cuídate, ¿no? Sí. Pero sí, desde el seno familiar había un respeto, ¿no? Sí, había un respeto. Sí tuvieron un lugar, digamos, importante en el seno familiar. Creo que a la que más le costó esto fue a Griselda Álvarez, porque a pesar de que ella se educó, digamos, con su padre, porque su madre había muerto, sí, después tuvo mucha influencia en cuestiones de su educación, sus tías. Y sus tías eran otra cosa, ¿no? Sí. Pero ella era una mujer de un carácter muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y forjado desde la niñez y desde el respeto y desde el lugar en la familia es igual para todos y cuestiones de este tipo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. ¿Cuándo viene el siguiente libro? Uf. Bueno, por lo pronto hablaste de la posible actualización de ¿no? Sí. Estoy trabajando en la actualización de estoy trabajando en algunas otras cuestiones que tienen que ver con migración, porque también migración hay que verla con otros ojos, porque las cosas están cambiando mucho en México y en Estados Unidos, ¿no? Y hay que ver algunas otras cuestiones que yo creo que tienen que ver también con la historia, ¿no? O sea, ¿por qué California sigue siendo un lunar, digamos, dentro de toda esta ola, digamos, antimigrante que hay en Estados Unidos? ¿Por qué California sigue siendo lo que es? ¿Por qué Texas no? ¿Sí? Entonces hay algunas cuestiones que son interesantes. Pero bueno, yo creo que no hay que hablar tanto de proyectos hasta que están encima. Sí, verá Sí, los periodistas no nos gusta hablar de lo que vamos a escribir, sino escribirlo. En el teatro también, hasta que no se estrena una obra de teatro, no se dice en qué estás trabajando. En muchas cosas. Muchas. Conozco casos hablando de migración, de mujeres que se han ido al otro lado por dinero, digamos. El hombre no se quiere ir, se queda en México y resulta que se invierte el papel. La mujer es la que está proveedora desde Estados Unidos y cuando regresa, pues ya la situación marido-mujer ya no es como antes, que varía mucho porque cambió la proveeduría, digamos. Sí, se dan esos casos, ¿no? Se dan cada vez con más frecuencia, pero digamos que el patrón sigue siendo primero la migración del hombre, ¿no? Y lo ves incluso en algunos estados donde la migración es muy fuerte, como hay algunas poblaciones que se están quedando sin hombres, ¿no? Porque los maridos se fueron, porque los hijos mayores se fueron o se van a ir o no quieren seguir en el pueblo y bueno, pues las mujeres se van quedando solas ahí, ¿no? Y luego se van yendo también. Sí, también se van. ¿Qué opinas de que un solo día al año se decrete como Día Internacional de la Mujer? Pues mira, yo creo que está bien, ¿no? Que está bien para que nos lo recuerden, pero que deberíamos de tenerlo más presente en todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues creo que la mujer ha avanzado mucho y tenemos dos medidas. No sé si está el vaso medio lleno o medio vacío. Si lo vemos desde donde venimos, diríamos que estamos medio lleno. Y si lo vemos dentro de lo que nos falta para caminar, para conseguir una equidad de género real, no sé, como la de Noruega, por ejemplo, ¿no? Pues entonces decimos que está medio vacío. Bueno, pues Enriqueta Cabrera, muchas gracias por esta conversación, por todos tus comentarios, por tu libro. El libro se llama Las Gobernadoras, de Enriqueta Cabrera, editado por Planeta, y es un retrato del poder femenino a 30 años de su incorporación a la política. Habla sobre Griselda Álvarez, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Rosario Robles, Amalia García e Ivonne Ortega.
Gracias, Enriqueta. Ricardo Stack, muchas gracias por esta conversación. Muy bien. Muy amable. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA.